7:45 de la mañana con esta imagen amanecemos, despertamos en la playa de Los Pocillos, en la zona de Puerto del Carmen, en el municipio lanzaroteño de Tías. Ahí vemos el cielo prácticamente despejado, solo vemos algunas nubes en el horizonte y aquí la temperatura a esta hora es de 18 grados centígrados. En un ratito le contamos la previsión del tiempo para esta jornada de jueves. Buenos días, Canarias. Es jueves 7 de mayo. Tras una larga sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, el Gobierno logra sacar adelante una nueva prórroga del estado de alarma, la cuarta, y para la que en esta ocasión ha contado con menos apoyos. La extensión de este estado de alarma se prolonga hasta el próximo 24 de mayo. Sin embargo, la mayoría de los partidos políticos reclaman un plan B y con mayor implicación de las comunidades autónomas. Canarias solicita al Ministerio de Sanidad que todo el archipiélago pueda estar en la fase 1 a partir del lunes. Con un profesor de Derecho Constitucional analizaremos si la situación actual justifica una nueva prórroga. Tras una jornada sin contagios en las islas, ayer se registraban nuevos positivos en Canarias, 4 más con respecto al día anterior en las islas de Gran Canaria y La Palma, lo que hace un total de 833 casos activos. Eso sí, se han registrado 35 nuevas altas y hay que añadir un nuevo fallecimiento, lo que hace un cómputo de 144 desde que comenzara la pandemia. Tras Tenerife y Gran Canaria, La Palma es la tercera isla con mayor incidencia de COVID-19. Ahí se registran 45 casos activos y se han producido 5 fallecimientos. Hoy, junto a la gerente del Hospital General de La Palma, repasaremos cómo han vivido esta crisis sanitaria y qué medidas se siguen adoptando. Guantes y mascarilla. Y la aventura comienza. Parece que la vida comienza a apropiarse de aquellos negocios que poco a poco se van animando a abrir sus puertas, eso sí, con menos clientela para garantizar la distancia de seguridad y cumpliendo las medidas higiénicas que exige la normativa. Luego les contamos qué se hacen con las prendas que se prueban los clientes en una tienda de ropa, por ejemplo. Y a esta hora de la mañana queremos saber cómo ha transcurrido la noche, estas primeras horas de esta jornada de jueves. Lo hacemos a través de la sala del 112 con su portavoz, Lourdes Jorge. Buenos días, ¿algo que señalar? Hola, buenos días. Pues tenemos que informar que la noche ha transcurrido con bastante tranquilidad en todo el archipiélago y a esta hora de la mañana no tenemos ningún suceso sobre el que informar. Pues gracias, Lourdes. Buenos días. Gracias a usted. Buenos días. Así arrancamos la mañana, pero hay otras noticias que marcan la actualidad de este jueves 7 de mayo, aquí en Buenos Días, Canarias. Tiempo ahora para fijarnos en la prensa, en los titulares de los periódicos. En este jueves, Marta Modino, ¿qué tal? Buenos días. Hoy, precisamente, lo que destaca es lo que ocurría ayer en el Congreso de los Diputados, esa prolongación, esa prórroga del estado de alarma. Efectivamente, Estíbaliz, muy buenos días. Buenos días, Canarias. Y algunas de las consecuencias directas que va a tener para nuestro archipiélago. Vamos allá a repasar la prensa, que también tiene tiempo para fijarse como diario de avisos, que es el diario con el que comenzamos, en pues las consecuencias económicas terribles que va a traer toda esta crisis. Desplome histórico de la economía canaria. Un informe de la COE Tenerife indica que Canarias será la comunidad más afectada de España por la crisis del COVID-19 y que no se va a recuperar, dicen desde la COE, hasta 2022. Y además, pues como apuntaba Estíbaliz, pues lo que ocurrió ayer en el Congreso, que centra buena parte de la información hoy. Pedro Sánchez salva la prórroga del estado de alarma gracias al pacto con Ciudadanos. Seguimos ya con El Día. También ese asunto su principal titular: Sánchez ampliará los ERTE tras el apoyo de Coalición Canaria. La prórroga del estado de alarma propicia un entendimiento político en Madrid entre Coalición y el Partido Socialista. Casado se abstiene tras el acuerdo de socialistas con Ciudadanos y PNV, pese a que había anunciado su rechazo. Y la foto para la imaginación, para las ganas que le ponen muchos vecinos de pueblos, de ciudades de nuestras islas. En este caso es una calle de Santa Cruz de Tenerife, donde una de las vecinas ha montado este balcón pues tan original, con esos chicharros, imaginamos, adornando
ese frontal de su balcón. Vamos a seguir adelante con más periódicos y vamos a repasar ya lo que nos cuenta la prensa de la provincia de Las Palmas con el Canarias 7. También ese apunte a su portada tan preocupante: Canarias tardará 2 años en recuperarse del parón. Los empresarios calculan que el Producto Interior Bruto del archipiélago va a caer en un 25%, sobre todo por la parálisis del turismo. Y la fotografía, pues mucho más agradable, porque ayer ya se podía pasear por las playas del sur de la isla de Gran Canaria, se reabrieron para el paseo, eso sí, para el paseo, y a la espera, dice hoy este diario, de que vuelvan a llegar los turistas. Es lo que nos cuenta Canarias 7, y vamos a seguir con la provincia, Diario de Las Palmas, que también pues lleva a su portada una fotografía de un momento, de ese paseo, esa vuelta, poder pisar por lo menos las playas del sur de la isla de Gran Canaria, muchos surfistas que se animaban ayer a practicar su deporte. Y además el titular político del día: Sánchez ampliará los ERTE, lo que haga falta tras recibir el apoyo de Coalición Canaria. Y también dice que Torres va a defender ante el Estado los bonos para reconstruir la economía. Vamos ya con algunas de las principales portadas de la prensa nacional. Y El Mundo nos ocupa ya. Sánchez busca apoyo estable, dice El Mundo, de Ciudadanos para las 6 semanas de alarma. Logra el respaldo del Congreso para los próximos 15 días, pero todos los partidos le piden un plan B. Y también la otra noticia del día, que tiene que ver con el deporte, el fútbol, que se pone en marcha, cuando menos con los primeros análisis y la fotografía para el que parece ser pues Simeone, ahí en el Atlético de Madrid, donde se realizaron ayer test que han sido un tanto polémicos, pero eso sí, todos llegaban pues con mascarillas, con guantes y cumpliendo con las recomendaciones sanitarias. Y las comunidades autónomas que plantean al Gobierno una desescalada a la carta. El País, el mismo titular que manda hoy en la mayoría de los periódicos: Sánchez logra una prórroga en un nuevo escenario político. Fotografía para un momento de ese debate con tan poquitos diputados como ha venido ocurriendo en las últimas semanas. Y también este tema que también ha llamado la atención: Madrid propone por sorpresa pasar el lunes a la fase 1. Lo hizo por la tarde, una vez que la propia presidenta había dicho que no estaban preparados durante la mañana. Y concluimos con el ABC. Sánchez gana 15 días, pero evidencia su fragilidad. El Congreso le exige un plan B ante la amenaza de pedir prolongar el estado de alarma 6 semanas más. Bueno, pues así viene la prensa en esta mañana, con esa prórroga concedida ayer en el Congreso de los Diputados, y a la espera de que Canarias pueda pasar a esa ansiada fase 1 que ha solicitado ya ante el Gobierno. Estíbaliz. A ver lo que decide el Gobierno Central al respecto. Gracias, Marta. Buenos días. Feliz mañana, Estíbaliz. Buenos días, Canarias. Igualmente para ti, también para Marta. Nos fijamos ahora en el tiempo, porque hoy nos va a dejar un día nuboso, aunque parte de las nubes dejarán pasar los rayos de sol. A esta hora hay abundante nubosidad de tipo alto y bajo ella algunas nubes bajas. Con el paso de las horas crecerán nubes de evolución en las islas occidentales. Esta tarde-noche no son descartables unas gotas en La Palma y quizá también en la isla del Hierro. Las nubes altas irán a menos antes del final de la jornada. Las temperaturas no cambiarán. En la costa a primera hora de la tarde van a oscilar entre 22 y 26 grados. El viento soplará del nordeste flojo a moderado. En el mar seguiremos con olas de 1 a 2 metros de altura. En Canarias se acumulan ya 2.235 casos de COVID-19, 144 personas han fallecido y 1.232 pacientes han sido dados de alta. Activos siguen en las islas 833 casos, una cifra que ya saben tiende cada día a ser menos. De ellos, la gran mayoría, 736, están en sus domicilios, 75 hospitalizados en planta y 22 en las UCI. En este panorama de turismo cero, el sector de la construcción puede jugar un papel determinante en la recuperación económica del archipiélago. Así se lo ha transmitido el Gobierno a la patronal. Su implicación ha sido fundamental en este periodo de confinamiento porque ha sido uno de los pocos sectores que se han mantenido activos. Reunión entre el Ejecutivo Canario y la Asociación de la Construcción de Las Palmas para analizar la situación y poner sobre la mesa los puntos claves tras la desescalada. Sería no estado paralizada en este mes y medio, que hemos estado sacando adelante proyectos muy importantes, de obras muy importantes, como la que aprobamos hace 15 días, una obra por 66 millones de euros en la isla de La Palma, a punto de adjudicar una obra de 120 millones de euros en Fuerteventura, además de que estamos aprobando un paquete de proyectos muy importantes, de construcción de proyectos muy importantes para los próximos meses en nuestra comunidad, ¿no?
El consejero regional también comunicó a la patronal de la construcción los pasos que se están dando para poner en marcha el nuevo plan de vivienda, en el que la construcción jugará un papel fundamental, tanto en la vertiente de edificación como en la de rehabilitación. Abogamos por un plan a dos velocidades, uno a medio y largo plazo, pero uno con carácter de emergencia habitacional, debería ponerse en marcha cuanto antes, para construir viviendas en arrendamiento, viviendas públicas en arrendamiento, pero contando con la iniciativa privada. Una recuperación económica de las islas en la que el sector de la construcción jugará un papel determinante. El Gobierno de Canarias sigue avanzando en su propuesta de alcanzar un pacto de reactivación económica y social, un documento que recoge medidas para proteger a las empresas y a los autónomos y minimizar los efectos en el mercado laboral. Además, se marca como objetivo reforzar actividades como la industria, el comercio o el transporte. El documento base del Pacto de Reactivación Económica y Social incluye medidas de apoyo para que empresas y autónomos sobrevivan a la crisis del COVID-19. Se aplicarán aplazamientos en los impuestos del primer trimestre o se garantizará su acceso a la liquidez a través del ICO o del Banco Europeo de Inversiones. El Gobierno propone flexibilidad para que el tejido empresarial se siga beneficiando de la reserva de inversiones, la zona especial o los incentivos económicos regionales. En el comercio y la industria se apoyarán los protocolos de seguridad sanitaria para su reapertura y se defenderá la distribución de productos kilómetro cero y su venta telemática. La pandemia ha dejado de manifiesto, recoge el documento, la importancia de un sector como el transporte que ha garantizado el suministro para las actividades esenciales. Para esas empresas se adelantarán las subvenciones ya vigentes y se apoyará a aquellas entidades que han seguido operando en condiciones de desventaja. Se aplicará la tecnología más sofisticada para controlar la entrada de pasajeros en los puertos y aeropuertos y se reclamará la vigilancia de los precios en el transporte aéreo. Esta parálisis turística ha propiciado que Canarias pierda más de 1.132 millones de euros en 2 semanas con respecto a 2019, tras el cierre del destino. Hoteles y apartamentos tendrán también un protocolo común para reabrir al público cuando la situación lo permita. Canarias pierde más de 1.100 millones de euros en 2 semanas por el turismo con respecto a 2019 tras el cierre del destino. Unas graves consecuencias económicas que podrán solventarse con el documento desarrollado por la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos en el que establecen el plan de contingencia a seguir. Se ha podido por fin poner en manos del Ministerio de Turismo a través de la Secretaría de Estado de los protocolos y especificaciones técnicas que tenemos que instaurar en nuestras explotaciones hoteleras con respecto al tratamiento de la enfermedad o del virus del COVID. Cuanto antes podamos tener un idioma común, cuanto antes podemos hablar en términos de seguridad contra COVID todos el mismo idioma, la experiencia turística será mucho mejor, puesto que el consumidor tendrá también mucha mayor confianza a la hora de viajar. Los protocolos han sido consensuados con los sindicatos y con la Asociación Española de Prevención Laboral para su presentación ante el Ministerio de Sanidad. Ahora solo nos queda la convalidación por parte del Ministerio de Sanidad de dichos protocolos para poder trabajar en la instauración de los mismos en nuestras instalaciones y sobre todo seguir peleando, seguir luchando para que no solo nuestros protocolos hoteleros, sino que también el resto de los protocolos de la cadena de valor de la experiencia turística sean convalidados por nuestros socios europeos. En la mesa de trabajo han participado también diferentes asociaciones territoriales y cadenas hoteleras. La incidencia de la pandemia en nuestro país, según apuntan los últimos datos, es que el número de fallecidos diarios por COVID-19 ha repuntado hasta 244, con lo que el total roza ya las 26.000 personas. 126.000, en cambio, han conseguido recuperarse de esta enfermedad. Los casos positivos detectados en España ascienden a 220.000. Por comunidades autónomas, Cataluña con 153 nuevos contagios y Madrid con 116 siguen liderando la estadística de la expansión del coronavirus por nuestro país. Y con los datos en la mano hay que decir que las comunidades autónomas han presentado la transición de la fase 0 a la fase 1. El ministro de Sanidad se ha reunido con las comunidades autónomas que han presentado esos planes y la mayoría han pedido la transición a excepción de Cataluña y Castilla-La Mancha. La propuesta del Gobierno canario recoge que todas las islas pasen a la fase 1. Serían Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y La Palma. Y se prorroga hasta el próximo 4 de mayo el estado de alarma. Es la votación más ajustada porque ha costado sumar votos, pero Pedro Sánchez ha salido airoso tras confirmarse en el Congreso el acuerdo alcanzado con varios partidos políticos.
178 síes, 75 noes y 97 abstenciones. Son los números que avalan la autorización a Sánchez de una cuarta prórroga del estado de alarma. Levantar el estado de alarma ahora sería un error absoluto, total e imperdonable. 88 de las abstenciones las del Grupo Popular, desde donde advierten que la próxima votación podrían ser noes. Si no es capaz de encontrar en 15 días un plan B ajustado a la legalidad y al respeto a la libertad de nuestros compatriotas, no vuelva a pedir lealtad y unidad a la oposición. Vox ha acusado al Gobierno de una deriva totalitaria. Pretende tener como rehenes a los españoles y que trata de chantajear a esta Cámara, como ha hecho desde esta tribuna, para que renueve un poder del que usted ha abusado. Después de un acuerdo in extremis, Ciudadanos dio el sí a la espera de que esto suponga un cambio de rumbo en las políticas del Gobierno. No se puede utilizar un estado de alarma para hacer nombramientos que no cumplan con el requisito de funcionariado. El mejor reconocimiento a la plurinacionalidad del Estado es avanzar decididamente hacia una salida descentralizada. Sin estado de alarma no es posible el confinamiento. Es algo que aconsejan los expertos. Sí, también de los dos partidos nacionalistas canarios. Llegamos a un acuerdo de que se pudiera ya anunciar que en el caso de turismo, exclusivamente por ahora, y en el caso de Canarias, se iban a prorrogar los ERTE en las mismas condiciones, el tiempo que hiciera falta hasta que se abrieran los mercados internacionales. Qué oportunidad para que autorizar la capacidad de endeudamiento de una comunidad que ha cumplido como nadie, porque ahora tratarnos igual que a las demás nos perjudica. Sánchez insiste en la necesidad de que el estado de alarma se prolongue todo lo que dura el proceso de desescalada. Precisamente ha sido esta cuarta prórroga del estado de alarma la más cuestionada con respecto a debates anteriores. Las fuerzas políticas que no apoyaron al Gobierno o se abstuvieron entienden que vulnera determinados derechos fundamentales y que existen otros recursos para asegurar el confinamiento de la población. Vamos a intentar salir de dudas con Gerardo Pérez, que es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna. Gerardo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, ¿qué hubiera pasado si hoy estuviéramos hablando que no se ha podido prorrogar ese estado de alarma? Bueno, si no hubiese una prórroga por parte del Congreso del estado de alarma, estaríamos en la misma situación que antes de decretar el estado de alarma. Es decir, no habría ningún tipo de medida restrictiva, ni de movimientos, ni de reunión, ni de manifestación. Es decir, que para propiciar el confinamiento hace falta un estado de alarma. Bien, para propiciar un confinamiento con determinados requisitos, desde luego es necesario o el estado de alarma o el estado de excepción, sí. Claro, esa es otra de las palabras que se escucharon mucho ayer en el Congreso, ese estado de excepción. Muchos de los partidos políticos hacían alusión a ese estado, al estado de excepción, como que realmente las pautas que se estaban adoptando tenían más que ver con ese, no que con el actual. Sí, vamos a ver, aquí el límite legal está entre si nos están limitando el derecho de circulación y de libre movimiento o nos lo están suspendiendo. Si lo que dice la ley es que en el estado de alarma solamente se puede limitar el derecho, pero en el estado de excepción sí puede suspenderse completamente el derecho. Parece que, habida cuenta de cómo se ha venido produciendo, estamos más cerca de lo que es la suspensión de derechos en los inicios del estado de alarma y, por lo tanto, existen dudas jurídicas sobre si estamos materialmente en un estado de excepción o en el de alarma. Bueno, y tal y como está evolucionando la situación, ¿se justifica que se prorrogue este estado de alarma? ¿Es la cuarta prórroga que se hace de este estado de alarma? ¿Le resulta quizás desproporcionada? Bueno, aquí se pueden analizar argumentos sanitarios, médicos, científicos, y es posible que el confinamiento sea una herramienta útil para evitar la propagación de la enfermedad y la pandemia. Pero desde el punto de vista jurídico, sí es cierto que existen muchas dudas respecto de los límites a los que están siendo sometidos los derechos de los ciudadanos, el de manifestación, el de reunión, en algunos casos incluso el de libertad religiosa, el de libertad de movimiento y circulación. Tal y como se están produciendo, sobre todo en los orígenes del estado de alarma, hay serias dudas de la constitucionalidad. Curiosamente, en estos momentos sí existe una situación más cercana de la limitación que no de la suspensión, porque ahora mismo sí es cierto que en determinadas horas y por determinadas edades sí se puede salir con cierta libertad, pero es que hace unas semanas ni siquiera en tramos horarios y ni siquiera por edades
esas salidas estaban autorizadas. Bueno, estamos hablando ya de ese plan de desescalada, vemos cómo la gente ya puede salir a la calle en determinadas horas, Gerardo, pero ¿necesita ese plan de desescalada obligatoriamente convivir con este estado de alarma? Si lo que se pretende es que el confinamiento se afecte al conjunto de la ciudadanía, sí, se necesita el estado de alarma. Otra cosa es que se defienda que solamente procede confinar a los que verdaderamente estén enfermos, a los que verdaderamente tengan síntomas o a los que se pueda demostrar que hayan tenido un contacto directo con esas personas enfermas y que, por lo tanto, sí son ese conjunto reducido de personas un peligro para la salud pública. En ese caso, si solamente se quiere confinar a ese colectivo muy individualizado de personas, no sería necesario el estado de alarma. Hay otras herramientas como la Ley Especial en Medidas Sanitarias del año 1986. Claro, y eso hacía alusión a otras herramientas, otras medidas que se podrían adoptar, ¿también serían factibles? Legalmente son factibles, desde luego. Lo que sí es cierto es que ya no podrían aplicarse esas medidas restrictivas al conjunto de la población, ni del Estado, ni de la comunidad autónoma, sino que de alguna manera habría que individualizar en personas o colectivos de personas con la constatación efectiva de la enfermedad o del riesgo de propagación de la epidemia. Bueno, y si la desescalada también se ha optado que sea simétrica, que cada territorio quizás lleve por su parte una fase diferente, no sé, ¿se justifica ese mando único del Gobierno a través de este estado de alarma? Bueno, el artículo 9 de la Ley Orgánica de Estados de Alarma, Excepción y Sitio sí establece claramente la existencia de una única autoridad respecto de la que dependan todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, bien sean locales, autonómicos, por supuesto estatales, así como todas las autoridades. Eso sí viene claramente en la ley. Otra cosa es que ese mando único tenga en cuenta las diferencias entre territorios, porque sí es cierto que se pueden establecer medidas diferenciadas en función de los territorios. Eso sí viene contemplado como una posibilidad en los estados excepcionales. Bueno, yo también se le achacaba al Gobierno esa poca capacidad de maniobra que tienen las comunidades autónomas. ¿Cómo afecta el estado de alarma a las comunidades autónomas? Bueno, al tener un mando único y al estar centralizada la autoridad en el Gobierno de la Nación, evidentemente en algo se está restringiendo el nivel de autonomía de cada una de las comunidades autónomas, que en principio tienen competencias en materia de sanidad, en materia de movilidad, en materia de seguridad, son competencias autonómicas, pero que en estos momentos, al existir precisamente ese mando único en el Gobierno de la Nación, se ven restringidas. Bueno, y Gerardo, ¿y qué pasa con las ayudas que ha dado luz verde el Gobierno y que dicen que podrían incluso perjudicar el hecho de que no se pudiera prorrogar un estado de alarma? Bueno, evidentemente hay determinadas normas jurídicas que están en estos momentos vigentes, pero que esa vigencia depende de que perviva el estado de alarma. Una vez que el estado de alarma desaparezca, ese conjunto de normas también desaparece. Evidentemente no se puede estar en esta situación de confinamiento sin el estado de alarma, y si se han dictado una serie de ayudas económicas vinculadas al estado de alarma, si el estado de alarma desaparece, desaparecen las ayudas, con independencia de que el Gobierno tiene la libertad de, fuera del estado de alarma, volver a dictar normas con esas ayudas u otras ya no vinculadas al estado de alarma. Bueno, y por cierto, que el Tribunal Constitucional haya admitido a trámite un recurso interpuesto por Vox contra el estado de alarma, ¿qué garantías tiene que prospere? Bueno, garantías ninguna. La admisión a trámite solamente implica que se ha analizado una serie de requisitos formales, de que el recurso está dentro de plazo, que quien lo ha presentado está legitimado para ello y efectivamente para presentar un recurso de inconstitucionalidad se exigen más de 50 diputados y Vox los tiene y por lo tanto simplemente se trata de cotejar que se han cumplido con una serie de requisitos formales o procesales sin entrar a estudiar el fondo del asunto, que será ahora, una vez admitido a trámite, cuando comience su estudio por parte de los magistrados del Tribunal Constitucional. Pues Gerardo Pérez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna, como siempre, gracias por atendernos aquí en Buenos Días Canarias. Un placer y buenos días. Nos situamos ahora en Maspalomas, en Playa del Inglés, en la costa de San Bartolomé Tirajana, que seguía cerrada, según el Ayuntamiento, para aprovechar estos días en la rehabilitación del litoral. No hay turistas, pero los vecinos desde este miércoles se han podido reencontrar con sus playas.
Este es el momento en el que la alcaldesa del municipio abría el paso a Playa del Inglés desde el anexo 2, una imagen que se ha hecho esperar unos días por trabajos del ayuntamiento. Aprovechando el estado de alarma donde no teníamos personas, no teníamos usuarios en nuestras playas, habíamos aprovechado para hacer una serie de actuaciones de limpieza y mantenimiento de nuestro litoral. Una vez terminados los trabajos, anunciamos esta semana que abríamos el acceso, permitíamos el acceso a nuestras playas para el uso que permite el decreto del estado de alarma. Los usuarios, cada uno en su franja horaria, no han perdido ni un minuto en salir a disfrutar de nuevo de la costa. Por lo pronto las podemos disfrutar sin tener que estar tan pendientes de la distancia. Sono contento che qui a San Bartolomé abbiano aperto la playa. Es agradable caminar por la playa. Desde el consistorio se pide respetar los usos permitidos. Vemos a las personas, nuestras playas son suficientemente grandes como para que las personas puedan acudir a hacer deporte individual. Estamos hablando de caminar, estamos hablando de nadar, surf o correr. El buen tiempo ha acompañado en esta apertura. Las islas que aún no están en la fase 1 se preparan para entrar en breve. Empresarios de hostelería piden ampliar sus terrazas para que les sea rentable reabrir. En Gran Canaria, varios ayuntamientos ya han aceptado esa propuesta. En la capital, algunas asociaciones de vecinos no están de acuerdo. Queda menos de una semana para recuperar esta estampa en toda Canarias. Se montan de nuevo las terrazas, pero con una distancia mínima de 2 metros entre mesas, con grupos de 10 o menos personas y con la mitad de mesas que antes. Muchos hosteleros echan cuentas y no ven rentable abrir. Por eso piden ampliar el espacio de las terrazas. Poner el 100% de la terraza, pero ocupando más suelo de la vía pública transitoriamente solo durante el desarrollo de estas fases de desescalada hasta que volvamos a la nueva normalidad. Algunos ayuntamientos ven viable esta medida transitoria. En Las Palmas de Gran Canaria se sientan este jueves a estudiarlo con los empresarios. Somos conscientes de la situación de las terrazas y de los negocios. Desde el minuto 1 decretamos la suspensión de todas las tasas municipales que las afectaban hasta enero. Quienes manifiestan su rechazo son algunas asociaciones de vecinos. Ya no estamos hablando de un uso de zona pública y de contaminación acústica, sino directamente de posibles focos de infección. Entre las precauciones previstas, priorizar manteles de papel, desinfectar mesas y proporcionar gel de manos a los clientes. Este lunes los comercios de hasta 400 metros cuadrados podían abrir sus puertas, pero pocos se animaron a hacerlo. Y poco a poco se van sumando algunas aperturas, eso sí, bajo cita previa y con todas las medidas de prevención. Esta tienda abría de nuevo sus puertas este miércoles. Lo hacía con cita y extremando las medidas de higiene. Una vez entramos, nos lavamos las manos con el hidrogel. Hemos separado todas las prendas para que se puedan ver e intentar no tocarlas. Y en ese caso que las toquen, pues las pasamos por la vaporeta y las dejamos en cuarentena durante 48 horas. Después de cada clienta limpiamos lo que es todo el piso con agua, un poquito de lejía y jabón. Para algunos comercios aún no es rentable abrir. En su primer día, Mónica atendió solo a 2 clientas. Clientes que han venido por cita previa les he enviado un justificante porque muchas de ellas pues tenían miedo a salir de casa y que las pare la policía, les pongan una multa. Mónica, como otros empresarios de esta zona de Triana en Las Palmas de Gran Canaria, prevé meses difíciles. Compaginar la venta presencial con las redes puede ser su salvavidas. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha anunciado que a partir del próximo lunes, día 11, las zonas azul y verde de aparcamiento en la ciudad volverán a estar operativas. Después de haber quedado sin efecto al declararse el estado de alarma, ahora volverán a ser de aparcamiento restringido. El consistorio asegura que con la vuelta a la actividad de algunos comercios es necesario que se mejore la rotación del aparcamiento para evitar problemas de tráfico. La Consejería de Sanidad ha superado los 75.000 test PCR en Canarias. Solo el martes realizó más de 3.100, buena parte de ellos al personal que trabaja en centros de salud y hospitales de toda Canarias. Un colectivo que ya acumula 583 positivos. Esos test han detectado 3 contagios en la isla de La Palma, una isla que llevaba 8 días sin sumar nuevos casos. Se ha dividido la isla por 5 zonas y tenemos el dato en litros por planta y día, litros por planta y semana y pipas por selemín y semana.
Bueno, el impacto que tiene esta pandemia nos hace mirar irremediablemente a la labor que se realiza en los hospitales. Hoy vamos a ver cómo se ha gestionado y cómo ha sido y sigue siendo el trabajo de todo el personal sanitario que trabaja en el Hospital General de La Palma. Allí los últimos datos hablan de 45 casos que siguen activos, de un total de 93 desde que comenzara la pandemia, 43 altas y 5 fallecimientos. Vamos a saludar a Mercedes Coello, que es gerente de ese centro hospitalario. Señora Coello, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, pero mira, te tengo que corregir de entrada porque positivos solamente tenemos activos 29. Bueno, pues nos hacemos referencia a la página web del Gobierno de Canarias, bueno, pero en cualquier caso la tenemos usted presente y así nos puede actualizar esos datos. Si nos puede actualizar ahora, pues mucho mejor, señora Coello. Pues mira, tenemos 29 casos activos, incluyendo los 3 del personal sanitario, del screening sanitario que tú habías dicho, y tenemos 56 altas, duplicamos las altas a los casos activos. Bueno, La Palma ha sido una de esas islas que ha ido teniendo unos días mejor que otros y precisamente después de unos días buenos, señora Coello, usted lo nombraba, 3 sanitarios han dado positivo y son casos asintomáticos. Sí, son casos asintomáticos y yo creo que además exportados porque todos ellos, concretamente una de las personas se había realizado ya 2 test de PCR que le habían resultado negativos tras un viaje que había realizado a Madrid hace ya bastante tiempo. 2 test negativos y ahora en el screening sanitario ha salido positivo. Este virus se comporta de una manera muy extraña. Bueno, se da el caso de que los profesionales sanitarios son los que están más expuestos a esta enfermedad. ¿Cuántos profesionales han visto afectados en el Hospital General de La Palma? Pues un total, ahora con estos 3, de 24, pero yo creo que en activo quedarán unos 6 o 7. ¿Y cómo están dotados ahora mismo en la isla de La Palma por su seguridad, señora Coello? Pues estamos perfectamente dotados, o sea, yo quiero pensar que ninguno de los casos ha sido una contaminación intrahospitalaria. Casi todos los casos, sobre todo los del principio, eran casos exportados, porque nosotros hacemos el estudio epidemiológico de los contactos y nos damos cuenta que muchos de ellos habían realizado viajes en días previos o en 15 días anteriores a la aparición de los síntomas. Y no creo que se haya tratado de un tema de no tener medios de protección, porque los medios de protección nunca nos han faltado. Bueno, ¿y es necesario, señora Coello, que se sigan adoptando las medidas de confinamiento? Desde mi punto de vista es absolutamente necesario. Yo lo digo desde el punto de vista de una isla que tenemos todos limitados la entrada y salida tanto por vía aérea como por vía marítima y si dejamos de caer estos 29 que tenemos activos hasta que se vuelvan negativos sería lo absolutamente ideal y para eso necesitamos por lo menos 15 días más. Bueno, sin embargo ya estamos disfrutando de esos primeros permisos en este proceso de desescalada. ¿Se teme algún repunte, señora Coello? Bueno, el repunte que se teme y que estamos analizando, este virus nos ha cogido a todo el mundo con el pie cambiado y hemos ido cambiando los conceptos a lo largo que iba pasando el tiempo. El repunte que nosotros esperamos es a nivel de la población sanitaria, porque al estar realizando el screening, ese mismo repunte se ha producido en todas partes de España. Al estudiar a todo el personal sanitario y también el screening que se está haciendo a través del Instituto de Salud Carlos III, se están determinando que hay personas que han pasado la enfermedad. No ha dado ningún caso positivo el screening en La Palma, pero sí ha dado, creo que 2 o 3, menos de un 1%, con una IgG alta, lo cual determina que pasaron la enfermedad de una manera asintomática y han creado defensa. Pero se trata de un 1%, y eso es muy poca gente la que tiene inmunidad adquirida. Hablaba usted que se trata de una enfermedad que los ha cogido con el pie cambiado, todavía es un virus que genera demasiada incertidumbre y me imagino que hasta que no haya una vacuna o un tratamiento definitivo todavía estamos expuestos a la enfermedad. Estamos absolutamente expuestos, estamos absolutamente desnudos ante la situación del coronavirus. La falta de una vacuna y la falta de un tratamiento que sea absolutamente determinante para una cura, pues nos hace estar ante una situación de debilidad. Además que sabemos que la gente que ha pasado, desconocemos, por otro lado, que la gente que ha pasado el coronavirus de una manera sintomática o activamente y tienen IgG, no sabemos cuánto tiempo de inmunidad va a tener. Y después está el tema de los test masivos. La consigna que desde todos los medios de comunicación se habla de que test masivos, eso es absolutamente erróneo. Nuestra experiencia personal
es que los test sirven como material predictivo, pero no es un diagnóstico. El diagnóstico es la PCR. El hacer test masivos, por ejemplo, en La Palma haríamos 84.000 test masivos hoy y mañana los repetimos y cada día repetimos para ver en qué situación de inmunidad está cada persona. Esto es absurdo. Esto es pedir por pedir y no tener un conocimiento epidemiológico de un comportamiento de una pandemia. Decimos que La Palma, después de Tenerife y Gran Canaria, es una de las islas más afectadas. ¿Cómo se hace en un hospital donde se tiene que convivir con el ataque a esta enfermedad, a este virus COVID-19, con respecto a otras patologías que les llegan a diario? Pues separando los pacientes, obviamente. Hemos tenido en las áreas donde hay ingresos de COVID, que en este caso quedan nada más que 2, que además están totalmente asintomáticos desde el punto de vista del COVID y simplemente los tenemos ingresados para que mejoren de otras patologías que tienen asociadas. En la planta de medicina interna se creó un área exclusivamente para COVID, en urgencias también, y en la UCI se dividió en 2 partes y se dejó una parte destinada al COVID y otra parte que no está destinada al COVID. Ahora lo que tenemos es que prepararnos, porque todos tenemos que prepararnos para la segunda oleada. Hemos ganado nada más que una batalla, no una guerra. Y señora Goello, ¿cómo tienen adaptado el Hospital General de La Palma? ¿Tienen un ala específica donde atienden estos casos que van llegando? Sí. En urgencias hay una parte que está destinada solamente a los COVID. En medicina interna está dividida la planta en 2, de manera que hay una serie de habitaciones totalmente aisladas y con un personal específico destinado a atenderlo. Y en la UBI también dividimos las 10 habitaciones que hay en 5 para COVID y 5 para no COVID. En este momento no hay ningún ingreso en UBI desde hace más de 10 días, yo diría que más 12 días o así, que no hay ingreso en la UBI. Bueno, esas son buenas noticias que van llegando desde la isla de La Palma. Le agradecemos a Mercedes Coello, como gerente del Hospital General de esa isla, que nos haya acompañado esta mañana. Buenos días, Canarias. Mucha suerte, mucho ánimo. Muchas gracias a todos ustedes y ánimo a todo el mundo. Gracias. En nuestro recorrido por el archipiélago, hoy hacemos una parada en el Mar de las Calmas, en el Hierro. Su principal peculiaridad queda patente en su nombre al ser protegido de los vientos, pero su inmensidad es algo más. Vean. Para entender al Mar de las Calmas hay que trasladarse a la vertiente suroeste del Hierro. Su carácter ya lo define su serenidad, con aguas tranquilas refugiadas del viento. Hasta una franja marca la diferencia. Para entender a este trozo del Atlántico hay que hablar de la pesca. El Mar de las Calmas es el más fiel de todos los mares, ¿no? Cuando el resto de la isla nos da la espalda, siempre está ahí para nosotros. Se puede ver, ¿no?, la raya que divide un poco entre el mal y el bien, ¿no? Y ahí se ve el bien, que es ese mar estupendo que tenemos, que parece un lago, pura naturaleza, es agua, no ves edificaciones ningunas. Porque el nexo de la mar y el pueblo de La Restinga convive con la protección. Aquí hay una reserva marina desde 1996. En 2011 se declaró como zona especial de conservación y aspira a convertirse en el primer parque nacional marino. Su riqueza se traduce en la investigación. Desde hace más de 15 años, la Universidad de La Laguna estudia el comportamiento de los cifios. En torno a 100 animales de cada una de las especies, 100 de cifio de Blenville y 100 de cifio de Cuvier, residen a lo largo de todo el año en aguas del Hierro. Estas aguas son unas de las más silenciosas de toda Europa. Y una erupción submarina logró romper tanta calma. Llegó para quedarse como el volcán Tagoro, centro de estudio prácticamente en vivo y en directo. Tagoro es mucho más que un simple volcán submarino y se ha convertido ya en referente mundial para el estudio de procesos hidrotermales. El volcán Tagoro es uno de los cientos de volcanes submarinos que existen en nuestro fondo, sin duda el único que existe activo en fase de desgasificación. Un laboratorio que ha sido tradicionalmente destino para el buceo. 10 centros se dedican a esta actividad en La Restinga. Y así, entre el silencio, los lagiales y con el faro de Orchilla como guardián, vive este mar de más de 9.000 hectáreas.
Son muchos los actos culturales y lúdicos que se están suspendiendo por el estado de alarma. Hoy nos hacemos eco de un acto religioso que se ha cancelado en el municipio Gran Canario de Arucas. Jessica Díaz nos da los detalles. Buenos días, Canarias. Sí, se trata de la celebración de las alfombras del Corpus en Gran Canaria. El municipio de Arucas es el que tiene más tradición y más afluencia de público. En 2004 se creó una asociación de alfombristas. En un año consiguieron triplicar el número de alfombras y en la actualidad son más de 600 los que colaboran. Este hecho, el de la gran afluencia y el número de colaboradores, el que ha llevado a suspender el Corpus de este año, pero tanto la asociación como el Ayuntamiento de Arucas están buscando alternativas. Arte efímero son alfombras elaboradas con sal, serrín o pétalos de flores por la celebración del Corpus Christi. En Gran Canaria las más conocidas son las de Arucas. Comenzaron en la segunda mitad del siglo XIX y en 2004 se fundó una asociación de alfombristas. Y su finalidad pues fue trabajar para que esas 15 alfombras que en su momento ya estaban quedando como restos del Corpus se convirtieran en lo que en el 2003 ya fue un inicio bastante fuerte, que ya se pudieron conseguir unas 50 alfombras ese año. Este año se iban a celebrar el 14 de junio. Se han suspendido por el volumen de personas que congrega. Solo para confeccionar las alfombras participan más de 600 personas. Está organizando diferentes actividades, ya una se ha puesto en marcha, como es la exposición fotográfica virtual con la aportación de cada uno de los alfombristas y otras actividades que se están organizando y concretando con el ayuntamiento. Una de las últimas alfombras que realizaron es esta, el pasado mes de octubre, a los pies de la Basílica de Teror, esperando la llegada de la Virgen del Pino tras recorrer los municipios afectados por el gran incendio del pasado verano. El sector del vino en Canarias tampoco escapa a las consecuencias económicas que está provocando la crisis sanitaria. Los consejos reguladores de las islas alertan de pérdidas del 90% de sus ingresos y piden liquidez, Nacho Cabrera, para hacer frente a la próxima cosecha. Sí, en un comunicado conjunto, las 11 denominaciones de origen que existen en Canarias alertan de que si no se toman medidas inmediatamente podría comenzar a darse el abandono del cultivo de la uva en Canarias. Solicitan fórmulas para comercializar el vino que no se ha podido vender en las últimas semanas y que se acumula en las bodegas. Y si no se vende, no hay dinero ni para pagar a los trabajadores ni para afrontar los costes de la próxima vendimia que comienza en apenas 2 meses. Para conseguir esa liquidez, el subsector reclama al gobierno regional que adelante ayuda del POSEI o del Programa de Desarrollo Rural, y todo ello cuando la cosecha de este año se espera que sea excelente en calidad y en cantidad, después de una primavera donde por ahora está acompañando la meteorología. El que los vinos estén en la bodega y no podamos sacarlos a la calle hace que la próxima campaña, que se presenta muy bien, muy buena, después de una campaña mala, pues no tengamos lo suficiente liquidez para afrontarla. Al no poder afrontarla, eso no solo afecta a la bodega, sino también afecta a todo el sector vitivinícola. Hay muchos viticultores que dependen de esta situación. Si estos viticultores no sacan la producción a la calle, puede verse que mucha gente abandone los cultivos. Y eso sí que sería gravísimo para este sector. 2 empresas contratadas por la Comunidad de Madrid habrían rechazado 36.000 plátanos de Canarias cada semana destinados a menús infantiles de familias vulnerables. La presidenta madrileña ha salido al paso de esta información en Twitter para decir que esa ayuda desde los productores de plátanos canarios nunca fue rechazada. Dice Isabel Díaz Ayuso que estas empresas nunca pudieron retirar esa fruta. El Parlamento de Canarias se compromete a colaborar con los bancos de alimentos de las islas, así se lo ha trasladado el presidente de la Cámara, Gustavo Matos, a los presidentes de estas entidades en Tenerife y en Gran Canaria durante una reunión telemática. Matos ha reivindicado la importante labor social de estas ONGs, cuyo trabajo se ha intensificado ante la crisis social que acarrea la pandemia. Los representantes de los bancos de alimentos han agradecido la solidaridad de los canarios, aunque aseguran que las actuales medidas sanitarias están dificultando muchas de las acciones que venían desarrollando. Las ONGs alertan de que la pandemia va a desencadenar una crisis económica sin precedentes. La demanda de los ciudadanos más vulnerables crece cada día, pero también lo hacen las iniciativas solidarias. Un ejemplo lo tenemos en el sur de la isla de Tenerife, donde una asociación para atender a personas con discapacidad funcional ha cambiado sus estatutos para ayudar a más personas y con distintos fines. Cristo Negrín, cuéntanos, buenos días.
Buenos días, Estíbaliz. Buenos días, Canarias. Así es, esta asociación surgió hace menos de un año. Inclúyeme, estamos aquí en Los Abrigos, en el municipio de Granadilla de Abona, y las circunstancias de este estado de alarma pues ha obligado a reinventarse, adaptarse a una nueva situación, porque no solamente es la situación económica que es grave, también hay muchos colectivos muy vulnerables, sobre todo pues muy castigados con esa soledad, aislados económicamente, aislados socialmente. Para hablarnos de cómo ha arrancado esta ONG Inclúyeme, tenemos a Alicia Rodríguez. Muy buenos días. Hola, buenos días. Estamos hablando de una ONG que se adaptó sus estatutos para ayudar a más personas. Así, a todas las personas que ahora mismo están confinadas, que no pueden salir, que son de riesgo, personas mayores, personas de discapacidad y sobre todo también los niños. La soledad también es una parte importante. Hablábamos de las dificultades económicas. Evidentemente hay que llenar la nevera, eso lo hablaremos más adelante, pero la soledad de nuestros mayores, ¿ustedes de qué manera los ayudan? Nosotros los ayudamos psicológicamente, tenemos un psicólogo, los ayudamos psicológicamente. El voluntario que va a hacerles las compras en farmacia, supermercados, siempre es el mismo. Cuando lo ve mal nos avisa, hemos hecho videollamada, disfrazados, cuando ya nos llaman que están mal, entonces ese día le alegramos un poco, hacemos el payaso, bueno, estamos siempre con ellos. Y les reciben en muchas ocasiones entre lágrimas, agradecidos. Ya son nuestros amigos, ya ellos nos llaman, hay una familia que se tiene que ir para la península, están confinados aquí, no son de aquí, y no se van a ir, se van a quedar para después hacer el tenderete y venirse con nosotros. La verdad que estamos muy contentos con todos ellos, son personas mayores y ahora mismo lo que necesitan es no estar en tanta soledad porque están pequeños. Hacemos también, le damos... el reparto de medicinas, me decía que era importante. El reparto de medicinas, le mandamos vídeos con fotos de niños, dibujitos de los niños, con recetas de comida, con un montón de iniciativas que tienen. Que toda la gente, los voluntarios Alicia, tienen. vamos a hablar del aspecto económico con otro compañero. Buenos días. Buenos días. Bueno, estamos en un garaje particular, precisamente de Alicia. Ha convertido su garaje y ha sacado los coches para meter todos estos alimentos. Nando, muy buenos días. Muy buenos días. Hablamos del aspecto económico. De la noche a la mañana ustedes han tenido muchísima ayuda de muchas entidades para intentar ayudar, ahora sí, a los más vulnerables de forma económica, ¿verdad? Exacto, muchas entidades, como bien dice, y también personas normales, que son las que están acostumbradas a ver a su alrededor qué es lo que ocurre en su barrio, en su casa, y son las que están aportando. Ajá. Esto se canaliza a través de los servicios sociales de los ayuntamientos, que quede claro, comarca sur de la isla de Tenerife. Correcto. Ellos se ponen, hay dos canales, o bien directamente se ponen ellos en contacto con nosotros, personas que necesitan esta asistencia, este servicio, mientras se tramitan sus papeles para poder recibir la ayuda directamente de los servicios sociales, pues mientras se está en ese trámite nosotros nos hacemos cargo. También vienen directamente a nosotros, pero como es lógico los remitimos siempre a los servicios sociales de cada ayuntamiento. Nando, estamos viendo cómo las voluntarias están rellenando las cajas para muchas familias. ¿Cuántas? Pues diariamente estamos haciendo una media de 17-20. Pues con ese número nos quedamos, Nando. Muchísimas gracias. Un ejemplo de cómo las ONG se reinventan. Estíbaliz, iban destinados originalmente para esas personas con discapacidad funcional, ahora siguen atendiéndolas, pero sobre todo poniendo el acento en los más vulnerables, no solo a nivel económico, que es importante, como decimos, llenar la nevera, sino también atender a esas personas que en estos momentos se encuentran muy solas. Hay que alabar el papel de toda esa gente, de los voluntarios que ponen su tiempo y también incluso sus espacios privados. Gracias, Cristo. Buenos días. Buenos días. Desde que comenzó la emergencia sanitaria, más de 3.700.000 personas se han contagiado de coronavirus en todo el mundo. Por el momento no logramos bajar de la barrera de los 2 millones de casos activos, casi 260.000 personas han fallecido, un 7% de todos los contagios. La otra cara, más de 1.220.000 personas ya se han recuperado. 1 de cada 3 casos está en Estados Unidos, donde han superado los 70.000 fallecidos. Precisamente en nuestro viaje hasta el otro lado de Canarias nos vamos a parar en Estados Unidos. Cada estado aplica sus propias normas. María, una canaria afincada en Florida, nos explica cómo están viviendo allí esta crisis sanitaria. Con más de 300 millones de habitantes, Estados Unidos tiene más de 1.200.000 afectados por COVID-19, de los cuales más de 36.000 se encuentran en el estado de Florida. En el estado de Florida, que es donde yo vivo,
se decretó el estado de alarma el día 1 de abril y el confinamiento inicialmente se decretó desde el día 1 hasta el día 30 de abril. A partir de este 1 de abril se procedió a la semana siguiente a cerrar lo que eran las playas y los parques. Asimismo, también se cerraron lo que eran los negocios no esenciales. Se consideró que los establecimientos que venden armas son negocios esenciales, por lo que esos negocios seguían abiertos. Justo también esta primera semana había mucho debate con el tema de la playa y de los parques, por lo que también se cerraron esas playas. Sin embargo, generó un poco de problema en la sociedad, porque aquella gente que tiene su mansión a primera orilla de playa sí podía disfrutar de la arena, de dar sus paseos, pero no podían entrar en el agua. Los organismos de salud no están de acuerdo en esta reapertura porque creen que es un poco prematura, un poco temprana y no se está haciendo necesariamente todos los test ni tomando todas las medidas en todos los sitios que se deberían tomar para que esta reapertura sea lo más sana y positiva posible. Y en lo que es el estado de Florida eso es un poco preocupante porque aquí hay mucha población mayor. Y sabemos que esa es una población que está en alto riesgo. Y sinceramente espero que esta situación se regularice pronto y bien para todos, porque los que estamos lejos queremos volver a nuestra tierra, porque ahí sigue estando nuestras raíces. Cuidaos mucho todo, un abrazo muy fuerte, and be safe. El mensaje de María desde Florida. Y llega el momento de saludar a Carlos Centurión, que está en Tenerife y que nos cuenta también otras noticias de esa isla. Buenos días, Carlos. Hola Estíbaliz, muy buenos días. Buenos días Canarias. Como siempre comienzo con los datos. A esta hora en Tenerife hay 618 casos activos, 14 menos que ayer a esta hora. En estas últimas 24 horas se han detectado en esta isla 3 nuevos positivos y ha fallecido otra persona. La mejor de las noticias es que 16 han sido dadas de alta. Pero hay más noticias. Por ejemplo, el director del Parque Nacional del Teide, Manuel Durban, se ha reunido de forma telemática con los reyes. Todos los parques nacionales de nuestro país están estudiando cómo afecta la ausencia de visitantes a esas zonas. En el Teide dicen que se ven más aves, que las aves están presentes en lugares donde antes no se las veía, que los caminos se están cambiando o que, por supuesto, se ha dejado de atropellar a distintas especies. Hay muchos apuntes hoy sobre el deporte. Antes de ayer fue Arona y ayer fue Granadilla, el municipio que va a permitir hacer actividades deportivas en sus playas. Pero Granadilla pone las siguientes limitaciones. Tiene que ser entre las 6 y las 10 de la mañana, mayores de 14 años, de manera individual. Y para llegar hasta la playa se debe de hacer a pie o en bicicleta, es decir, no se puede utilizar ni el transporte público ni el coche. Y precisamente está yendo tanta gente a hacer deporte al Camino de las Peras en la laguna que el ayuntamiento ha tomado medidas. Va a hacer un circuito, va a intentar organizarlo para evitar aglomeraciones. Van a coger esa área y hacerla peatonal en determinadas horas, de manera que los caminantes, los corredores y los ciclistas vayan por distintos lugares. Pide el ayuntamiento colaboración a los ciudadanos y recuerda que el deporte, salvo las excepciones previstas, se debe de hacer de manera individual. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife lo que ha recordado es que ahora que no hay clase están haciendo arreglos en una veintena de colegios y el Cabildo de Tenerife anunciaba ayer que licitará obras por 9 millones de euros en distintas zonas turísticas de la isla. Pero el Cabildo también anunciaba que da por hecho que el lunes esta isla estará en la fase 1 y que por eso va a aumentar la frecuencia de las guaguas y del tranvía. Ojo, porque va a haber cambios. El transporte público dejará de ser gratuito a partir del lunes. Ya sabemos todos que tendremos que llevar una mascarilla si usamos el transporte público, aunque como máximo va a ir al 50% de su capacidad, y no se va a poder pagar con dinero en efectivo. Son los cambios previstos para el transporte público a partir del lunes por el Cabildo de Tenerife. Son muchas las dudas que hay en distintos aspectos relacionados con el COVID-19. Todos tenemos dudas y todos entendemos también que uno de los colectivos que más dudas pueda tener sean las embarazadas. Para ayudarlas a ellas, las matronas del Hospital Universitario de Canarias han abierto una línea telefónica. Soy Marta, una de las compañeras matronas que estoy de guardia. Vale, ¿cómo te llamas? Esa línea telefónica está abierta 24 horas al día y pretende resolver las dudas relacionadas con el estado de alarma. Las matronas del paritorio del Hospital Universitario de Canarias hemos habilitado una línea telefónica
de información y de apoyo a la gestante de más de 20 semanas que viva en la zona norte de Tenerife. Sí, acompañada puedes estar, no hay problema, que venga tu pareja, puedes estar con ella. Estas dudas más comunes suelen ser sobre los acompañamientos, circuitos de acceso o medidas de seguridad. Toda la información que se dé estará basada en protocolos consensuados y actualizados. Se quiere con ella tranquilizar a las familias. Desde que comenzó el estado de alarma el 14 de marzo hasta el 29 de abril, hubo en los hospitales del Servicio Canario de Salud 1.309 partos, en los que nacieron 1.331 bebés. 250 de ellos nacieron en el UC. Hacemos una pausa para la publicidad, pero fíjense en la imagen que presenta ahora mismo en directo, a esta hora de la mañana, el puerto de Agaete, en la isla de Gran Canaria. En solo unos minutitos vamos a estar allí, vamos a estar hablando con los pescadores de esa zona y actualizamos toda la información deportiva a la vuelta aquí en Buenos Días Canarias. Ya estamos de regreso, 8:42 de esta mañana de jueves 7 de mayo. Vamos con los deportes en Buenos Días Canarias. El protocolo de la vuelta a la actividad del fútbol ha dado su primer paso con la realización de las primeras pruebas de detección del COVID-19. La Unión Deportiva Las Palmas ha sido de los primeros clubes en practicarla. Todos los jugadores y el cuerpo técnico fueron convocados en Barranco Seco en distintos horarios y con estrictas medidas de seguridad para evitar contagios. También fue sometido a las pruebas buena parte del personal, así como varios directivos, entre ellos el presidente Amarillo. El viernes se conocerán los resultados. Y este miércoles hubo que lamentar el fallecimiento de José de la Rosa, el que fuera secretario técnico de la Unión Deportiva Las Palmas en el ascenso del equipo a Segunda División en 1996, con Pacuco Rosales al frente del equipo. El club ha transmitido sus condolencias a los familiares y amigos. Y ayer se cumplía 27 años desde el fallecimiento de Rommel Fernández. En este día se han recibido desde Panamá un avance del documental Rommel, no te olvidamos, que la realizadora Ana Elena Tejera grabó hace unos meses y que está próximo a estrenarse. Mientras las ligas profesionales inician la actividad, la Federación Española de Fútbol comienza a tomar decisiones sobre las categorías no profesionales. La Liga Femenina se da por finalizada con el título adjudicado al Barcelona de Andrea Falcón, que marchaba líder con 9 puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid. El Granadilla Tenerife Gatesa cierra así la temporada en la 9ª plaza y piensa ya en el próximo curso, en el que habrá más equipos, ya que no hay descensos en ninguna categoría, pero sí ascensos. La intención de la Federación es hacer 2 grupos, algo que no convence al club tinerfeño. Lo que sí se les ha reiterado es que la opinión de los clubes es que no existan 2 grupos en la primera división el año próximo, porque sería bajar la calidad de la competición. Todas estas decisiones tendrán que ser ratificadas este viernes por la comisión delegada de la Federación, al igual que el futuro de la Segunda División B y de la Tercera. No habrá descensos este curso, pero sí ascensos en ambas categorías, aunque el formato en el caso de la Tercera División está por definir. Lo que ya es seguro es que habrá al menos 2 equipos canarios en Segunda B el próximo curso. El futuro del fútbol no profesional se decidirá este viernes, aunque la Real Federación Española de Fútbol emitió este miércoles un comunicado explicando su voluntad. Se finalizarán las competiciones sin descensos, pero sí que habrá ascensos de categoría. Para la división de bronce, la decisión pasa por un playoff express, que se jugará en una sede única y que se compondrá de 14 partidos. Se garantiza, por tanto, la salvación de Las Palmas Atlético, al que acompañará como mínimo un equipo canario de tercera. Los 4 primeros clasificados de cada grupo jugarán un playoff aún sin fecha. Y hasta este viernes tampoco se sabrá qué equipos lo jugarán a ciencia cierta. Marino, Tenisca, Tamaraceite, San Fernando y Atlético Paso son los candidatos y uno de ellos quedará fuera dependiendo del criterio clasificatorio que establezca la Federación Española. Una clasificación por coeficiente, por última jornada disputada por todos los equipos, la clasificación actual o incluso la de la primera vuelta. En cualquier caso,
Este será el sistema, unas semifinales que enfrenten a primero contra cuarto y a segundo contra tercero y una final con los vencedores. Si el ascendido no fuese el primer clasificado del grupo, dicho equipo podría jugar un playoff contra el resto de equipos clasificados y obtener así una plaza. De ser así, Canarias podría llegar a tener 3 representantes en la categoría de bronce. Las decisiones en fútbol sala seguirán la misma línea, con varios equipos canarios afectados. En segunda B, los 4 primeros de cada grupo deberían jugar una fase previa, pero en el grupo canario 3 equipos han renunciado, por lo que el Gran Canaria ya está clasificado para el playoff de ascenso, aunque con muchos interrogantes. Las mismas que tiene el Preconte Telde, primero de su grupo en segunda división, que tendrá que jugar una fase de ascenso con la que no está de acuerdo el club isleño. Todas las federaciones deportivas tratan de volver a la actividad, pero muchas de ellas saben que lo van a tener muy difícil a corto plazo, dadas las características de su modalidad. Es el caso de la petanca y la bola canaria. Los requisitos de protección e higiene de los espacios que exige Sanidad hace que los costes sean muy altos para clubes y federaciones en un deporte en el que los practicantes en edad de riesgo son un alto porcentaje. Además, en el caso de la variante de la bola canaria se añade otro problema. Las bolas las comparten varios jugadores durante las partidas. Ahora sí que vamos a disfrutar de ese ambiente de Agaete en la isla de Gran Canaria, pero en esta ocasión para comprobar cómo lo están pasando ante esta alerta sanitaria el sector pesquero, que no ha parado su actividad durante esta pandemia, aunque sin poder contar con uno de sus clientes más importantes, Laura Montano, que son los negocios de hostelería. Buenos días. Buenos días, Estíbaliz. Buenos días, Canarias. Efectivamente, los pescadores conforman uno de esos sectores que llamamos esenciales y que no ha dejado de trabajar durante la pandemia. A pesar de que han tenido que cambiar el destino de su producto, ahora abastecen a mercados y supermercados para que no falte un plato de pescado en los hogares canarios. Eso sí, el cierre de la hostelería, como bien decías, les ha afectado duramente. Estamos con Gabriel Jiménez, que es el presidente de las cofradías de pescadores de la provincia de Las Palmas y vicepresidente a nivel nacional. Buenos días, Gabriel. Cuéntanos cuál es la situación actual del sector. Bueno, la situación es complicada. Estamos con este tema en España y sobre todo en Canarias, que afecta directamente al sector pesquero, como afecta a todos los que trabajamos a día de hoy. El problema, estamos a un 50% en el trabajo en el mar, controlando las capturas para no excedernos en la producción, para poder comercializar bien el pescado que traemos para tierra. Los precios se han desplomado, pero los pescadores seguimos manteniendo un ritmo de pesca de 2, 3, 4 días a la semana de salir, cuando normalmente estábamos sobre los 6 días, inclusive toda la semana completa pescando. Porque eso, el cierre del sector de la hostelería es una de las cosas que más les ha afectado, ¿verdad? Es fundamental, es decir, cerrarnos aquí en Canarias a día de hoy, bares, restaurantes y el sector hotelero, ha hecho que el 75% de las capturas iban destinados a estos establecimientos. Eso es lo que ha hecho que el frenazo tan fuerte que hemos tenido en Canarias los pescadores. A nivel nacional está pasando prácticamente lo mismo. A nivel nacional, barcos con tripulaciones de 14 y 15 tripulantes pues han tenido que irse a un ERTE porque es imposible de las medidas que el gobierno había implantado de separación entre los barcos, no se podían cumplir, y a la vez las capturas tiradas de precio. Esa es la realidad de lo que está pasando tanto a nivel nacional como en Canarias. Aquí ha afectado también esos ERTES, ahora están en plena campaña del atún rojo, ¿no? Ha caído ese precio, ¿compensa salir a faenar? Bueno, en el tema del atún rojo los precios se han desplomado, de estar sobre 10 euros, 11 euros el kilo de atún rojo pagado al pescador, está sobre los 5 o 4 euros a día de hoy. Pero el problema es que tenemos que salir a pescarlo porque tenemos unas cuotas que tenemos que pescar, porque si no puede ser que nos penalice Madrid. Entonces no nos queda otro remedio que pescarlo y al precio que estipulen los mayoristas en ese momento, venderlo. Más venderlo, pero haciendo un trabajo que al final, si llega a la sociedad y llega también a buen precio, pues al final compensa. Cuando han salido a faenar, ¿han encontrado especies de cetáceos? ¿Han encontrado nuevas especies? ¿Qué es lo que han visto especialmente? Porque hemos comprobado muchos vídeos en internet, en redes sociales, que hablan de presencia de cetáceos y de otros animales en aguas canarias. Bueno, en Canarias siempre hemos tenido una diversidad de cetáceos amplia, desde ballenas, delfines, pasando
por lo que a mí este año he visto abundancia de la tortuga carey, que es la tortuga boba, comúnmente llamada. Pero claro, cuando tú abarcas un terreno más amplio, cuando estás en pesca de atunes y sales a alta mar, pues tiene más posibilidades de ver tanto cetáceos como delfines. Y sobre todo, tortuga boba este año hemos visto una cantidad increíble, la verdad que sí. Pues muchas gracias, Gabriel. Pues ya lo ven, un sector que tiene que salir adelante a pesar de las adversidades, porque no queda otra, un sector muy bonito pero también muy arriesgado y al que tenemos que deberle mucho y ponerlo en valor. Y un mar que también se oxigena, como ese cielo que luce hoy Agaete, Laura, ¿eh? Sí, la verdad que un día espectacular aquí en el puerto de las Nieves en Agaete, día completamente despejado, mar en calma, una pequeña brisita, pues un día precioso. Para los que puedan disfrutar de algunos paseos, pues que disfruten de este día tan bonito en Agaete, en la isla de Gran Canaria. Gracias, Laura, buenos días. Buenos días, Estíbaliz. Y seguimos recorriendo las islas, cuarto día de desescalada ya en la isla de La Gomera. Desde el lunes pueden abrir sus puertas los pequeños establecimientos, también las terrazas con un aforo del 50%. Ahí se centra hoy todas las miradas. Patricia Clemente, buenos días. Sí, desde el lunes venimos repitiendo que no todas las empresas dedicadas a la restauración que tenían la posibilidad de abrir lo han hecho. Del total de empresas que forma parte del tejido empresarial de San Sebastián de La Gomera, el 42% presentó la solicitud de prestación por el cese de actividad y el 58% ha presentado expedientes de regulación de empleo temporal. Terrazas que han abierto sus puertas desde el lunes, hay otras que no lo han hecho y en cambio también hay establecimientos dedicados a la restauración que han encontrado otros métodos para generar ingresos. En eso es en lo que vamos a trabajar hoy en la isla de La Gomera, en conocer cuáles están siendo las opciones para los propietarios de las empresas de restauración que han entrado en la fase 1 desde este lunes en la isla de La Gomera. Gracias, Patricia. Eso en la isla de La Gomera. En La Palma nos situamos ahora. Sumaba ayer 3 positivos, nos hemos contado, entre el personal sanitario. Tras 8 días consecutivos doblegando al virus, la isla contabiliza 29 casos activos por coronavirus. May Navarro, buenos días. Buenos días, Estíbaliz, buenos días, Canarias. Así es, de estos 29 casos activos, tan solo 2 permanecen ingresados en planta de medicina interna del Hospital General. Los 27 restantes continúan en aislamiento domiciliario bajo seguimiento médico. Tenemos que celebrar 56 altas definitivas. Son datos de los que estaremos muy atentos de posibles actualizaciones a lo largo de esta mañana. Una mañana en la que también veremos cómo seguimos trabajando en la isla de La Palma para evitar la propagación de este virus, asistiendo a una jornada de formación sobre los EPI dentro de los trabajadores de ayuda a domicilio. No podemos olvidar que estos profesionales son los que están en el interior de las viviendas con nuestros mayores. Y además nos acercaremos a conocer más acerca de un proyecto palmero que une moda, tecnología y reciclaje, el cual ha sido seleccionado por la Unión Europea para desarrollar proyectos de innovación subvencionados con hasta 70.000 euros. Estos son los temas en los que estaremos trabajando en este jueves, en el que amanecemos con cielos despejados, mar en calma y temperatura agradable. Pues así es la actualidad hoy en la isla de La Palma. Vamos a continuar ahora esta ronda informativa. Nos situamos en Fuerteventura. Gracias, May. Bueno, nos situamos ahora en Fuerteventura, donde la isla mantiene solo un caso activo. Almudena Betancor, cuéntanos, buenos días. Buenos días, Estíbaliz, buenos días, Canarias. Así es, aquí en Fuerteventura tan solo se mantiene activo un caso y desde hace 2 semanas no se han registrado nuevos contagios. Son cifras que invitan al optimismo, pero eso sí, hay que seguir siendo muy prudentes y también hay que seguir respetando las normas decretadas en este estado de alarma. Un estado de alarma que, por otro lado, no cesa el drama de la inmigración. El archipiélago canario sigue siendo una de las comunidades más afectadas y también aquí, dentro del archipiélago Fuerteventura. Por ejemplo, datos. Durante lo que va de este año 2020 han llegado a las costas majoreras cerca de 600 migrantes, un centenar de ellos tan solo la pasada semana en 2 pateras. Esto ha llevado al Cabildo de Fuerteventura a habilitar unas instalaciones específicas en la zona de Risco Prieto, en Puerto del Rosario, para poder atender a todas estas personas, para que cumplan así la cuarentena con todas las garantías. En estas noticias estamos trabajando hoy, en esta jornada en donde nos acompaña sin duda un tiempo espléndido. Nos acompaña ya el sol, cielos prácticamente despejados y temperaturas bastante agradables, ya rondan los 20 grados. Gracias, Almudena. Buenos días. Buenos días.
En El Hierro, cuarto día de esta fase 1 en la isla, la Dirección Insular de la Administración General del Estado sigue trabajando para mantener el cumplimiento de todas las pautas. Además, Aridia Marichal, esta fase permite el culto en las iglesias. Buenos días. Buenos días, Canarias. Sí, es uno de los puntos que permite esta fase 1, el culto en las iglesias, pero eso sí, con una serie de recomendaciones y de pautas a seguir. Por supuesto, las medidas higiénico-sanitarias y también la limitación del aforo en 1/3. Hoy vamos a preguntar por cómo se ha vuelto a la rutina en las parroquias de la isla. Más asuntos porque también el Centro de Formación del Sector Primario de la isla ha hecho una donación a las residencias con los productos, las frutas y las hortalizas. En cuanto al estudio de cero prevalencia entre la población, en la isla del Hierro se han citado a 320 personas y han participado 214. Terminamos con el tiempo. Aquí en la villa de Valverde ha amanecido el día con lluvia débil y nubosidad. Gracias, Aridian. Buenos días. Buenos días, un saludo. Y Lanzarote continúa sin registrar nuevos positivos por coronavirus. En la isla el número de casos activos, Salvador Cruz, se sitúa en 11 personas. Buenos días. Y de esos casos, Estíbaliz, buenos días, Canarias. 5 pacientes continúan hospitalizados, 3 de ellos en planta y 2 en la unidad de medicina intensiva del hospital Dr. José Molina Orosa. El resto de pacientes, 6, continúan bajo seguimiento médico, pero en casa. En Lanzarote el número de personas que ya han superado la enfermedad se sitúa en 68. Un último apunte, Estíbaliz, el Ayuntamiento de San Bartolomé hace un llamamiento a la responsabilidad de todos y de todas y pide colaboración para evitar que guantes y mascarillas acaben, Estíbaliz, tirados en la vía pública. Gracias, Salvador. Buenos días. Buenos días. Y vamos acabando, y si hay una canción que se ha convertido en un himno del confinamiento es Resistiré, del dúo dinámico. De la misma idea de resistir surge esta versión de la canción de Celia Cruz, Yo viviré. Los protagonistas, nuestros drags y un grupo de artistas canarios del mundo del transformismo que se han unido para mandar un mensaje de ánimo. Así nos vamos. Recuerden que la información continúa en el grupo Radio Televisión Canaria. Que tengan un buen día. Adiós. Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad. Sin que la pueda controlar, toma forma de canción, así es mi voz, que sale de mi corazón. Y volará, sin yo querer, por los caminos más lejanos, por los sueños que soñé. Será el reflejo del amor, de lo que me tocó vivir. Será la música de fondo, de lo mucho que sentí. Oye mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación. En el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador. Resistiré, ahí estaré.